Yo soy Vanessa Ramírez y hoy estoy aquí también acompañada por Roberto Oribe, abogado, y hoy tenemos el placer de estar aquí para presentar a alguien que yo creo que poca presentación necesita. Todos los que estamos aquí lo conocemos y seguramente si le preguntamos al 90% de la gente de la calle, pues también lo conocen. A Joaquín Bosch. Joaquín Bosch es magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Moncada. También ha sido docente de otros magistrados, ha sido investigador, ex portavoz de la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia. Y también lo conocemos porque en los medios de comunicación, cada vez que alguno tiene duda, pues tenemos la suerte que acude a él y todas las dudas nos quedan completamente solventadas. Joaquín Bosch ya estuvo aquí en otra ocasión, creo que por el año 2018 en la feria, presentando en aquel momento otro libro en el que era coautor junto a Ignacio Escolar, director del diario El secuestro de la justicia. Y creo que fue ahí, ¿verdad, Joaquín?, donde nos conocimos personalmente. Hay una foto que inmortalizó ese momento. Y además creo que él refleja algo que yo personalmente he podido comprobar y es la calidad, la enorme calidad humana que tiene este hombre. Pero bueno, hoy estamos aquí para presentar La patria en la cartera. La patria en la cartera, en mi opinión, es un libro de análisis. Y es un libro de análisis basado en datos y informes, todo justificado. Y en el momento en el que estamos viviendo, donde el poder de los sentimientos pues están relegando de alguna forma el poder de los datos, el poder de la objetividad y en definitiva el poder de la racionalidad, pues la verdad es que el lector, yo por lo menos como lectora, agradezco este tipo de lecturas de personas valientes y lecturas valientes. El libro hace un recorrido desde el principio casi de la historia en lo que se refiere a la corrupción en nuestro país. En el libro vamos a encontrar pues todo tipo de relatos, historia de España, historia contemporánea, internacional, política, estrategias políticas, derecho, con un lenguaje muy accesible para todos, que nos va a hacer entender de forma muy dinámica la historia que tenemos en nuestro país y el momento en el que estamos viviendo. Yo, antes de darle la palabra a Joaquín, si me permiten voy a sacar la chuleta, voy a leer una frase del libro que creo que resumen muy bien, creo que la intencionalidad del autor, que por cierto no da ninguna opinión personal, todos son, como he dicho antes, datos. Voy a leerla. Las reglas del juego fueron impuestas por los dirigentes del posfranquismo que controlaban todos los aparatos estatales, la única televisión existente y los medios económicos para ir a una confrontación electoral. No voy a decir a qué momento histórico pertenece, aunque yo creo que es bastante evidente, y si no lo saben, pues yo les aconsejo que se lean el libro porque es tremendamente bueno. Y ya sin más, pues Joaquín, ya te paso la palabra a ti, que eres el protagonista. Bueno, voy a poner de pie porque así veo mejor. Veo mejor a la gente. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran placer estar aquí y un honor en la Feria del Libro de Las Palmas. Y además con las carpas llenas, con tanta gente, como un síntoma realmente muy bonito de normalidad, ¿no? De que los efectos de la pandemia ya van quedando atrás y podemos reunirnos otra vez aquí, compartir reflexiones, charlar e intentar, en la medida de lo posible, mejorar nuestra sociedad. Muchísimas gracias a Jorge Balbás, director de la feria, por su amable invitación a estar aquí. También a Roberto Oribe por todas las aportaciones a que este acto haya podido ser el que es y también en la propia dinámica de la presentación del libro. Y muy especialmente a Vanessa Ramírez, que fue la persona que vio que este acto podría ser viable, que a pesar de las dificultades de agenda y de todo tipo que tenía, me convenció de que era muy positivo que estuviera aquí, y la verdad es que le agradezco infinitamente que haya sido posible el acto y que me convenciera, ¿no? Que me convenciera para poder venir. El libro es un libro efectivamente sobre la corrupción, que no es un tema de salida, digamos, como atractivo. Hay cosas seguramente más atractivas o que despiertan más sonrisas,
o determinados efectos. Pero al mismo tiempo yo creo que es un tema del que es necesario hablar. Yo he intentado hablar lo mejor que he podido, lo mejor que he sabido, pero yo creo que es un tema central. Y es tan central que por eso precisamente se busca desde determinados ámbitos que no se conozcan cosas sobre los efectos de la corrupción, sobre los problemas y sobre todo sobre sus soluciones. Y sobre la corrupción no se puede ser diplomático. No se puede ir, como digo en el libro, con medias tintas y por tanto hay que atacar el problema sin pedir permiso ni perdón. Precisamente porque la corrupción tiene muchos beneficiarios y además son beneficiarios muy poderosos. No hay ningún corrupto, ningún beneficiario que sea una persona marginal, excluida socialmente, en la periferia de la sociedad. Casi todos están en espacios centrales de mucho poder y obviamente con intereses en que las dinámicas que provocan la corrupción sigan existiendo en nuestro país. Yo llegué al problema de la corrupción por acceso casi directo, digamos, no por mi trabajo profesional. Yo soy juez de instrucción en Valencia y allá donde pasaba pues me tocaba imputar a alcaldes, concejales, y yo digo, ¿esto qué es? ¿No? Y cambiaba de destino y lo mismo, y otro y lo mismo. Digo, y esto no es normal. Y Dinamarca es un país que conozco bastante por razones familiares, yo os aseguro que esto allí no pasa. Y en la mayoría de los países de Europa Occidental esto no pasa. Claro, la pregunta es, ¿esto de dónde viene y cuál es la magnitud del problema? Porque si fuera solo en Valencia, pues el problema sería mucho más pequeño, pero no lo es. El problema está absolutamente generalizado, como sabemos, en Canarias, por supuesto, en Madrid, en Cataluña, en Baleares, en Murcia, en Andalucía, en Galicia. Es un problema muy generalizado y no tiene equivalentes la corrupción política española en la Europa democrática. Prefiero decirlo con rotundidad y sin eufemismos. Ni en Nápoles ni en Sicilia. Me he molestado en comprobarlo. Vamos a ver. Presidentes de la región de Sicilia, de Nápoles, alcaldes, esto no tiene equivalentes, ni desde luego en otros países europeos. Existe lo que se llama corrupción sistémica, que es una corrupción que afecta a todos los espacios públicos, a políticos por supuesto, pero a funcionarios, a jueces, a policías, a militares, como la que hay en Centroamérica, que es una parte del mundo que he podido estudiar con juezas y jueces de esos países, especialmente de Honduras y de Guatemala. Allí está todo corrompido. Afortunadamente, la corrupción española tiene una singularidad, ¿no? Por comparación, digo lo de afortunadamente, ¿no? Que está muy centrada en lo político y eso ha llamado la atención de los expertos internacionales. Pero a ese nivel los porcentajes se acercan a los de Honduras o Guatemala, es decir, a nivel de políticos implicados en temas de corrupción. Aquí hemos tenido condenados en prisión provisional o encausados en muchas comunidades autónomas al presidente de la comunidad, a consejeros autonómicos, presidentes de diputaciones y cabildos, alcaldes, concejales, a unos niveles realmente tremendos, realmente niveles altísimos. Claro, y esto es un problema muy grave. La pregunta que me planteé en su momento, claro, ¿y esto de dónde viene? Efectivamente, no me convenció aquello de las 4 manzanas podridas, porque por mera observación empírica son más de 40, son más de 400 y más de 4.000. Estamos hablando de cifras de cierta entidad. Y hay una explicación habitual que yo creo que todas y todos hemos pasado por ahí, que es la explicación genética, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como un gen hispano, es una cosa biológica, la picaresca y el lazarillo. Yo creo que todos hemos acabado pensando cosas de este tipo. Pero después de dedicar muchísimas horas de estudio al problema, os puedo asegurar que no. Un respeto a la novela picaresca y al lazarillo de Tormes, por favor, un respeto. Lázaro de Tormes, una figura literaria, pero que seguro que coincidía con muchas reales de la época, era un huérfano que lo único que intentaba era sobrevivir en condiciones muy difíciles. La palabra hambre yo creo que es la que más se repite en el lazarillo de Tormes. Una persona marginal, en la periferia del sistema, que se buscaba la vida como podía. No hay la más mínima conexión en cuanto a su perfil entre Lázaro de Tormes y Iñaki Urdangarín, Luis Roldán o Luis Bárcenas. Os aseguro que ninguna. Que yo sepa, Lázaro de Tormes ni fue director general de la Guardia Civil, ni fue el tesorero de un gran partido político, ni mucho menos llegó a emparentarse con la familia real. La corrupción es otra cosa y es muy distinta. La corrupción es
el abuso del poder público para obtener beneficios privados. Hay que estar en espacios públicos centrales. Y por eso, precisamente, los corruptos son siempre privilegiados que quieren vivir todavía mejor, incrementar sus privilegios a costa de toda la sociedad. Son gente que ya vive bien, no son marginales que necesitan comer, en absoluto. Lo que quieren es todavía estar mejor de lo que ya está. Por tanto, el problema es un problema que no es genético, sino que está conectado con cómo están configuradas las instituciones para permitir todos estos huecos que posibilitan la corrupción. A mí me gusta repetir que el día que España tenga un sistema sólido institucionalmente, con fuerte separación de poderes y mecanismos de control, como el que tiene Dinamarca, Alemania, Suiza o Nueva Zelanda, si llegamos a ese sistema institucional y seguimos teniendo corrupción, está claro que no tenemos remedio y que la culpa es de la sangría, la paella, la siesta y el mojo picón. Pero mientras no tengamos ese sistema institucional, mi consejo es que nos esforcemos y que no le demos la culpa al mojo picón, que además está buenísimo y no tiene la culpa de nada. Esto lo han demostrado los mayores investigadores a escala global que han estudiado los problemas de corrupción y de falta de calidad institucional en todo el mundo. Yo recomiendo obviamente un libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Porque analizan prácticamente todo el planeta para ver dónde hay problemas y dónde no hay problemas y por qué. Bueno, pues ellos llegan a conclusiones que me parecen muy evidentes. Pues ven el caso de Corea, que hace unas décadas era el mismo país, se partió por la mitad y hoy el sistema institucional de una Corea no tiene absolutamente nada que ver con el otro, ni los niveles de corrupción tampoco. Os aseguro que las dos Coreas comen con palillos, tienen un clima parecido, la lengua es la misma, pero lo que ha cambiado es la configuración de las instituciones. No hay un gen genético coreano, está clarísimo que hay tampoco. Analiza el caso de Botsuana, que a mí me parece interesantísimo, tanto que me gustaría alguna vez, pues podría ir a Botsuana a ver aquello, ¿no? Botsuana era un país que hace unas décadas tenía niveles de subdesarrollo institucional muy parecidos a países africanos de su entorno. Por razones imposibles de resumir, sus dirigentes se empeñaron en realizar reformas democráticas. Habían estudiado en países europeos democráticos y renunciaron a los privilegios que les podía dar ser dictadores en un país, digamos, atrasado institucionalmente, y impulsaron reformas democráticas e institucionales y de separación de poderes. En los últimos años, Botsuana ha llegado a estar por delante de España en bajos niveles de corrupción, en los rankings de Transparencia Internacional y del Banco Mundial. Tienen gastronomía parecida a los otros países africanos, clima con fuertes lluvias y todo esto, pero lo que han cambiado es la configuración de las instituciones. Y todo esto que os estoy contando lo demuestra también los historiadores europeos de la corrupción. El caso de Dinamarca me parece muy significativo. La principal historiadora danesa de la corrupción, Mette Jensen, pues nos dice que en el siglo XIX, contra los tópicos que nos repetimos muchas veces, no había grandes diferencias entre los niveles de corrupción de Dinamarca y los de España. Allá había mucho tráfico de influencias, muchas dinámicas de soborno, actuaciones públicas amiguistas de todo tipo, igual que en otros países europeos. El gran cambio en Europa se produce a final del siglo XIX y principios del XX, porque se transforma la administración pública, se democratizan las instituciones y empiezan a implantarse mecanismos de separación de poderes. En España ya empezamos a quedarnos atrás ahí, con todo aquello del clientelismo, aquello que retrataba Galdós muy acertadamente, ¿no?, de los cesantes, que entraba un partido, quitaba a los funcionarios y ponía a los suyos, los pucherazos electorales, la corrupción de la configuración de los parlamentos. Todos estos problemas, ahí empezamos a quedarnos atrás. La Segunda República intenta recuperar el terreno perdido, pero como sabemos la etapa fue brevísima, de 5 años apenas, y el golpe de Estado del 36 cortó de raíz cualquier posibilidad de intentar recuperar el terreno que habíamos perdido con Europa, y me parece que no descubro ningún secreto si afirmo que en la etapa de Franco el abismo institucional hacia los países europeos pues, fue enorme, y la corrupción fue absolutamente generalizada. Tampoco puede sorprendernos porque, como también nos recuerdan Acemoglu y Robinson,
que la corrupción esté en las dictaduras es casi como una tautología, forma parte de la corrupción, es un elemento habitual de las dictaduras. No hay separación de poderes, no hay prensa libre, no hay pluralismo político que pueda controlar lo que se hace desde el poder. Y la de Franco no fue una excepción, sino todo lo contrario, por la larguísima duración de la dictadura, que todavía acabó consolidando todas las prácticas clientelares y corruptas que se implantaron en el régimen. Está documentado, y lo explico en el libro, que la corrupción enriqueció enormemente a Franco, a muchos de sus familiares, a generales, a ministros y de arriba abajo a todos los rincones del régimen, gobernadores civiles, alcaldes y sobre todo a un tejido empresarial que fue el que con su aportación económica en gran parte había hecho ganar el golpe de Estado. A Franco le gustaba repetir que era normal después de una guerra que los vencedores se repartieran los beneficios de la victoria. Vamos, y no cabe duda que se la repartieron, y bien repartida, vergonzosamente se la repartieron. Las dinámicas de corrupción que conocemos del sistema democrático no comenzaron durante la democracia. Algunos casos muy conocidos, Gil y Gil no fue un inventor de nada, ni un gran intelectual. Jesús Gil no inventó la corrupción en Marbella, eso está documentado, que viene del franquismo, de cuando se instala la familia de Franco allá, generó toda una serie de movimientos especulativos y pelotazos, en gran parte con constructores que se habían enriquecido antes gracias a tratos de favor del régimen con mano de obra esclava de prisioneros republicanos, que fueron los que construyeron las grandes viviendas de promoción pública, bueno, del Valle de los Caídos es más conocido, pantanos, infraestructuras. Esos constructores son los que desembarcaron en la Costa del Sol después y en muchos municipios turísticos de todo el país para recibir todo tipo de tratos de favor, y lo mismo ocurrió en Canarias. Las dinámicas fraudulentas en el ámbito del urbanismo y de la contratación pública empezaron con el franquismo, y lo que hizo mal la democracia fue no cortarlo cuando tenía que haberlo cortado. Pero no fue inventarlo, la democracia no inventó estas dinámicas en absoluto. Pensar que 40 años de una dictadura extremadamente corrupta, que ocupa todos los espacios públicos, que controla todas las instituciones y que acaba muy unida gracias a la corrupción, porque la corrupción repartió mucho juego y cohesionó a los sectores que apoyaban al régimen. Pensar que muere Franco y al día siguiente todo el país y todo su realismo son honestos, honrados y como si no hubiera pasado nada, mira, pelillos a la mar, 40 años de dictadura, pero borrón y cuenta nueva. Por supuesto, esto es evidente que no podía ser tan sencillo, y mi impresión es que, como intento explicar en el libro, las circunstancias de la transición tampoco facilitaron que hubiera una clara ruptura con los efectos de ese pasado. El régimen había llegado muy fuerte hasta el final, el dictador de hecho murió de muerte natural, no fue derrocado, gracias a la represión durante 40 años y también a fenómenos como la corrupción, que repartieron juego y unificaron bastante a las familias políticas y económicas del régimen, y esto provocó continuidades muy importantes, no hubo ruptura. En la mitad de los últimos 50 ministros de Franco siguieron en política en democracia. La otra mitad pasó a los consejos de administración de las principales empresas del país. Podemos pensar que se tenían que recolocar, pero en 1992 se crea el IBEX, el Índice Bursátil Español. En las 22 principales grandes empresas de España había 35 altos cargos políticos del franquismo. Parece que la gran empresa recibió con los brazos abiertos y muy abiertos a los dirigentes de la dictadura. El primer Parlamento democrático, el de 1977, tenía 110 parlamentarios que habían sido ministros y procuradores en Cortes y altos cargos políticos del franquismo. 110 no son 2 o 3, son bastantes. El movimiento nacional fue disuelto durante la transición. Los sindicatos verticales del franquismo fueron disueltos, tenían decenas de miles de trabajadores dentro de las redes clientelares, no del régimen, decenas de miles, se convirtieron en funcionarios públicos sin ninguna oposición. Claro, toda esa cultura política del franquismo, tan vinculada a la corrupción y a los manejos económicos, era muy difícil que no continuara la democracia con
con esas dinámicas y la manera en la que se plantearon. Mi opinión es que la oposición antifranquista lo tuvo muy difícil para hacerlo de otro modo. Seguro que se cometieron errores en una etapa muy compleja, la de la transición. Se tenía que montar muy rápidamente un sistema democrático en un proceso que fue pilotado por los dirigentes del franquismo en su fase inicial, y además hubo tremendos elementos de represión contra la oposición antifranquista. Yo te iba a preguntar, ¿qué importancia tiene la figura de la inviolabilidad y el aforamiento para amparar la corrupción en el Estado español? Bueno, en el libro intento explicar, porque efectivamente, si nos fijamos, todas las dinámicas institucionales que podían favorecer la corrupción, si se aplicaban en un sentido concreto, se han aplicado en ese sentido concreto. Es lo discutible, que todo nuestro sistema institucional se ha configurado de una manera que posibilita, incluso a veces facilita bastante la corrupción. El caso de los aforamientos, por ejemplo, es un caso realmente llamativo. Son de estas cosas que nos diferencian con otros países. Esto de que hay aforamientos, como máximo en otros países es el jefe del Estado o el presidente del gobierno, como máximo los ministros. Pero aquí están aforados todos los diputados, todos los senadores, todos los parlamentarios autonómicos, los presidentes y consejeros autonómicos. Y estar aforado significa que te juzga un tribunal que no es el que le hubiera tocado a cualquier otro ciudadano en las mismas circunstancias. Claro, los políticos, ¿por qué no quieren que les juzgue, digamos, el juez o la jueza que les tocaría? Tenemos como tribunales especiales para políticos, es que es así. ¿Y qué efecto provoca esto? Pues que haya presiones enormes para configurar los tribunales que juzgan a esos políticos. Ese es el problema. Y por eso, toda esta escandalera del Consejo General del Poder Judicial, 3 años y medio caducado y en funciones, con todos los conflictos que genera, en gran parte es por eso, porque el Consejo es el que designa a esos tribunales que van a juzgar a los aforados. Claro, esto luego genera problemas. Se pondría un ejemplo entre muchísimos. El caso del máster de Casado, que lo recordaréis. La jueza instructora que le había tocado el caso, por reparto aleatorio, la que le tendría que haber tocado al Casado, digamos, si no estuviera aforado, consideró que había indicios de delito, pero como era aforado, lo remitió al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, exactamente sobre los mismos hechos, consideró que no había indicios de delito. Un tribunal configurado en gran parte por un consejo vinculado al propio partido del afectado. Yo no voy a entrar en jurídicamente cuál de los dos tribunales tenía razón, pero no me negaréis que para la apariencia de imparcialidad queda un poco feo, ¿no? Queda un poco raro. Es decir, el juez que te toca cree que esto puede ser delictivo, pero el tribunal que se ha configurado especialmente, ¿no?, porque eres aforado, piensa lo contrario. Claro, debemos tener confianza en nuestro sistema judicial, que no puedan plantearse este tipo de ideas. Por lo tanto, yo pienso que hay una reforma drástica de los aforamientos para eliminarlos o por completo o que queden reducidos a una extensión mínima. Con la inviolabilidad pasa algo parecido. Vamos, yo no quiero dejar ningún tipo de duda sobre el tema. Yo pienso que en una sociedad democrática, el jefe de Estado, el presidente del gobierno, los presidentes autonómicos, los alcaldes, todos, sin ninguna excepción, deben actuar con transparencia, rendir cuentas y dar explicaciones. Eso de explicaciones de que jajaja, no. Explicaciones cuando alguien ha ocupado un cargo de jefe de Estado, si ha tenido ingresos de origen dudoso, se ha reconocido ante la hacienda pública que defraudó muchos millones de euros y que por eso precisamente ha estado a punto de ser juzgado y en última instancia no lo ha sido, según dice la Fiscalía, por la figura de la inviolabilidad. La ciudadanía tiene derecho a recibir esas explicaciones. Digo, nada de jejeje, queremos saber qué ha pasado ahí, porque quienes están ahí están representándonos a nosotros y a nosotros como ciudadanos. Y por eso es fundamental que haya rendición de cuentas y que sepamos qué está pasando ahí. Si cualquier alcalde de cualquier pueblo de nuestro país, hasta el presidente del gobierno, tienen que declarar su patrimonio cuando entran en un organismo público, y lo hacen por razones evidentes de transparencia y de control de la corrupción. Si un político tiene un enriquecimiento de varios millones de euros y no se sabe de dónde viene, la sociedad tiene derecho a saber qué ha pasado ahí. El jefe de Estado tiene que hacer exactamente lo mismo, porque el jefe de Estado no tiene que declarar su patrimonio que hay que esconder ahí. Si esos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas se hubieran aplicado con el rey emérito, seguramente no habríamos llegado a la situación a la que hemos llegado. O bien hubiéramos conocido que entraban esos millones de euros,
o bien no los hubiera declarado y sabríamos que habría mentido a la sociedad y podríamos haber exigido responsabilidades políticas. Pero claro, esa falta de mecanismos de rendición de cuentas es perjudicial para la sociedad democrática. Y ahí la inviolabilidad es una figura tremendamente negativa, porque rendir cuentas significa también que si cometes delitos debes tener consecuencias. Eso también implica rendir cuentas cuando ejerces cargos públicos. Y que un cargo público tan importante como un jefe del Estado, que es la máxima figura simbólica y representativa de un país, en una república o una monarquía parlamentaria, pueda cometer delitos encima en ámbitos privados y que eso no tenga ninguna consecuencia penal, supone un descrédito para las instituciones y además es una carta blanca para poder delinquir. Si yo, que soy juez, me dicen, tú puedes cometer todos los delitos que quieran en tu actuación, oye, pues puedo tener la tentación, voy a pinchar los teléfonos de todo el partido judicial, como no me va a pasar nada, pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Es evidente que tiene que haber unos mecanismos, unos contrapesos y unos límites en la actuación de los poderes públicos.